Bienvenidos a la segunda parte de este video tutorial donde vamos a resolver el ejemplo 1 aplicando el método de doble integración para calcular el desplazamiento y la rotación en el punto C de esta viga que se muestra. Entonces hasta el momento ya hemos definido las funciones de flecha y pendiente para un determinado tramo y cómo es que podemos calcularlas en base a la función de momento. Entonces vamos al primer tramo y tenemos que utilizar la función del momento para poder determinar las otras dos. Integramos esa función y vamos a obtener la pendiente, que va a ser igual pues a la constante menos 2.50 sobre 3, que equivale a n menos 1, donde n es igual a 2, por la variable x elevado también a la 3, que vale pues n más 1. Luego tenemos la siguiente constante, que es menos 5.83, entre 2, que es n más 1, donde n es igual a 1 en la parte superior, multiplicando a la variable elevado a la 2, que también vale n más 1. Todo esto se le debe sumar una constante determinada C1. Luego vamos a resolver las fracciones y vamos a obtener esta siguiente expresión. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la función de la flecha, tenemos que integrar nuevamente esta función. Entonces la flecha o la función de la flecha va a ser igual a la constante, que es 0.833 sobre 4, que es n más 1, donde n es el anterior exponente 3, multiplicando al valor de la variable x a la 4, ¿no? Que también es n más 1, menos la siguiente constante, que es menos 2.92 sobre 3, n más 1, donde n es 2, multiplicando a la variable 3 también elevado al mismo número, 3. Luego cogemos la siguiente constante, que es C1, que implícitamente está multiplicada por una variable x elevada a la 0, sumando 1, porque es n más 1, vamos a tener x a la 1. Todo sobre 1 se simplifica, pues, ¿no? Finalmente le agregamos una nueva constante, que es C2. Arreglamos las fracciones y las simplificamos y vamos a obtener la función de la deflexión, pues, ¿no? Lo mismo debemos de obtener para el tramo 2. En este caso vamos a tener la función de momento en este tramo determinado por esta expresión y vamos a integrarla para obtener la función de la pendiente. La pendiente entonces va a ser igual a la constante 10 sobre 2 n más 1, donde n es igual a 1 en la anterior función, multiplicando a la variable x elevado a la n más 1, que es 2. Luego cogemos la siguiente constante, que es menos 70, multiplicando, acá tenemos pues la variable x a la 0, entonces la siguiente sería n más 1, que sería 1, todo sobre 1 se simplifica. Finalmente a todo esto se le agrega pues la constante 3, ¿no? Se simplifican las fracciones y obtenemos la función de la pendiente, pues, ¿no? Luego tenemos entonces que integrar nuevamente esta expresión para poder obtener la función de la flecha. La flecha va a ser entonces igual a la constante 5 entre 3, donde n es igual a 2, multiplicando pues a la variable x elevado al mismo número, 3, menos la constante 70 sobre 2, porque es n más 1, donde n es 1, multiplicando a la variable x elevado al mismo número al cuadrado, ¿no? Más la constante 3, que tiene una variable con exponente 0, multiplicando a el valor de x elevado a la 1. Todo sobre 1 se vuelve a simplificar. Finalmente le agregamos una constante nueva, que es la 4. Ojo que cada constante tiene un distinto número, pues los valores no son iguales. Simplificamos las fracciones y obtenemos la función de la flecha para el tramo 2. En esta parte ya hemos llegado a determinar las funciones de flecha y pendiente para cada uno de los tramos. Ahora necesitamos determinar cuánto valen los coeficientes C1 hasta el C4 en cada una de las ecuaciones. Entonces antes vamos a hacer un resumen en la parte superior para acordarnos de las funciones por cada tramo. Y pasaremos a la siguiente parte, que es la aplicación de condiciones de frontera y ecuaciones de continuidad, para poder calcular los valores de los coeficientes. Las condiciones de frontera no son otra cosa que los valores conocidos tanto de la pendiente o de la deflexión en un punto determinado de la curva elástica de la viga, mientras que la ecuación de continuidad es una relación sea de la pendiente o de la deflexión en un punto que se encuentra en el medio de dos tramos. Entonces vamos primero por las condiciones de frontera para el primer tramo, y la primera sería que nos indica que para una distancia de x igual a 0,
la función de deflexión debe ser igual a 0. Si nosotros evaluamos, esto es verdad, ya que en el apoyo A, donde x es igual a 0, se impide pues la traslación vertical del punto, ¿no? Entonces la función de deflexión es igual a 0, está correcto. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x igual a 0 dentro de la función de la deflexión del primer tramo. Hacemos ello y vemos que el coeficiente C1 se anula, quedándonos al final que el coeficiente C2 va a ser igual a 0. Lo mismo aplicamos para la siguiente condición de frontera, que nos indica que para una distancia x igual a 3, que quiere decir que nos vamos a ubicar en el punto B, en el apoyo, la función de deflexión debe ser igual a 0. Y esto es correcto porque el apoyo móvil impide pues la traslación en el sentido vertical. Entonces tenemos que reemplazar el valor de x igual a 3 dentro de la función de deflexión y vamos a tener lo siguiente. Como ya conocemos el valor del coeficiente 2, podemos calcular ahora el coeficiente 1, que va a ser igual a 14.373, ¿no? Entonces ahora vamos al tramo 2 y vamos a la siguiente condición de frontera, que nos indica pues que para x igual a 3 también la deflexión debería ser 0, ¿no? Que justamente es en el apoyo. Reemplazamos el valor de x3, pero ahora en la función de deflexión del tramo 2, de esta manera. Y vamos a poder determinar una nueva ecuación, que es 3 veces el coeficiente 3 más el coeficiente 4, igual a 269.91. Entonces necesitamos una ecuación más para poder sacar los valores del C3 y del C4. Para ello vamos a utilizar la ecuación de continuidad en el punto B, que se encuentra en el medio de los dos tramos. Entonces ese punto B va a estar a una distancia de x igual a 3, en el cual se debe cumplir que la pendiente calculada por la ecuación del primer tramo debe ser igual a la pendiente calculada por la ecuación del segundo tramo. Y esto es válido porque la curva elástica debería tener la misma pendiente tanto por izquierda como por derecha en este punto. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x igual a 3 en la ecuación de la pendiente del primer tramo y del segundo. Nosotros conocemos acá cuánto vale el coeficiente 1 y podemos determinar fácilmente cuánto es el valor del coeficiente 3, que es igual a 130.60, y si nosotros reemplazamos este valor en la ecuación de la condición de frontera 3, vamos a calcular que el coeficiente 4 es igual a menos 121.89. Con estos coeficientes ya calculados ya podemos reemplazar en las ecuaciones y tener el verdadero valor de las mismas. Listo, entonces hasta el momento ya tenemos los valores de los coeficientes y vamos a colocarlos en la parte superior para poder recordar. El siguiente punto es el cálculo del desplazamiento y la rotación en el punto C. Para ello vamos a calcular primero el desplazamiento en base a la función de deflexión en el tramo 2, donde x va a ser igual a 7 para este punto C que se encuentra a esa distancia con respecto al punto A, y los coeficientes C3 y C4 se encuentran en la parte de arriba. Vamos a tener la siguiente expresión y vamos a poder determinar que el y o la deflexión en el punto C va a ser igual a menos 350.83 sobre EI. Estos dos valores ya los tenemos en la parte superior, los reemplazamos y vemos que la deflexión en el punto C va a ser igual a menos 0.00532 metros, que equivale a decir a menos 5.32 milímetros. En el caso de la rotación, también tenemos que utilizar la función de la pendiente en el tramo 2, definida por esta expresión, donde también x va a ser igual a 7 y el valor de C3, el que se encuentra en la parte de arriba, para poder determinar el valor de la rotación y' en función a estos valores. Despejamos y vamos a tener que y' es igual a menos 114.40 sobre EI. Reemplazamos estas constantes y vamos a hallar que la rotación en el punto C es igual a menos 0.00183 radianes, que equivale a decir a menos 0.105 grados sexagesimales. Ahora, entonces, si queremos colocar estos resultados en forma gráfica, vamos a dibujar nuevamente la viga original con las cargas en su totalidad y vamos a graficar la curva elástica algo simulada, pues no, y exagerada también. Entonces vamos a observar que en el punto C
va a haber un desplazamiento en el sentido hacia abajo, porque es negativo justamente la flecha en ese punto, y va a tener un valor de 5.32 milímetros, ¿no? De igual forma, en este punto también va a haber una rotación que es negativa con respecto a la horizontal y va a tener un sentido horario, pues, ¿no? Entonces esta sería pues la interpretación gráfica de las respuestas que nos han salido. Listo, entonces, si este tutorial te ha sido útil, no olvides de regalarme un me gusta y de compartirlo con tus amigos. Te invito a que te suscribas a mi canal y nos estaríamos viendo en un próximo tutorial.